Como estudiante de Derecho en la Universidad de Córdoba, en el programa del Sistema Nacional Ambiental, Roger Ramos y Omar Sánchez, quien les habla, queremos realizar una descripción del sector avícola. La avicultura hace parte del sector agropecuario y está constituida por la producción de huevos y carne de pollo. La avicultura como industria en Colombia tiene los comienzos a partir de las importaciones de aves ocurridas hacia 1940 y también la importación de enfermedades y la generación de algunos inconvenientes de tipo ambiental. Sin embargo, hacia 1960 es cuando se inicia la tecnificación de la industria con la aparición de la industria de las incubadoras, la industria de pollos y la industria de huevos. Entonces es cuando también aparece la industria de los concentrados. Sin embargo, para 1990 es cuando la industria se sitúa en un momento privilegiado al elevarse la demanda en la concentración de los centros urbanos y en consecuencia también aparece la instalación de granjas avícolas en los sectores suburbanos con el propósito de minimizar los costos en la logística, en el transporte. Este crecimiento de la demanda en la producción avícola en los centros urbanos hace que los gremios generen o creen la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, FENAVE. El consumo de huevos y carne en el país hizo que se incluyeran nuevas tecnologías, inclusión de genética, razas nuevas para manejar la eficiencia y la disminución de costos en la producción avícola en el país. Esto hace que intervengan algunos otros sectores como el comercio, la industria de alimentos concentrados, los proveedores de insumos que entraron a formar parte de la cadena avícola. En el contexto mundial, los principales países productores de huevos en su orden son China, Estados Unidos, Japón, India, Rusia, México y Brasil. En tanto que la producción de carne la compiten Brasil, Estados Unidos, Holanda, China y Tailandia. En el mundo para 2017 se produjo alrededor de 100 millones de toneladas de carne de pollo. América participó en un 46%, es decir, con la producción de 46 toneladas de carne. En Colombia la industria ha tenido un crecimiento continuo durante los últimos 60 años, dado que en 1960 se produjo alrededor de 30.000 toneladas y ya para 2019 se produjo 1.700.000 toneladas de carne de pollo. Esto hace parte de un incremento constante del 7% en la producción total del sector agropecuario. Este sector es uno de los más importantes en la economía nacional y es en la cadena productiva del sector agropecuario el eslabón más dinámico de la industria. Continuando con la caracterización de la industria avícola, es importante tener en cuenta que este sector incluye a todos aquellos productos como son el huevo y la carne de aves. Aquí en este aspecto vamos a tener en cuenta cómo se implementan estos proyectos, cuáles son, cómo funcionan y cómo de igual manera se desmantelan. En Colombia la industria ha tenido un auge a partir de más o menos del año 1950 hacia acá. Esta industria se ha fortalecido ya que se le han implementado una serie de nuevas tecnologías que ha facilitado su competitividad, al igual que la investigación de la misma. Por ello es importante este sector en el escalón económico nacional. Continuando con la construcción de estos lugares, para poder alojar a los animales se necesita una infraestructura. A esta infraestructura se le conoce como galpones. Los galpones son unas estructuras que permiten el cuidado del animal, lo van a proteger de calor, del sol, de otros animales y de la humedad. Entonces estos galpones tienen que cumplir unas condiciones que faciliten el desarrollo oportuno y adecuado de los pollos, en este caso los pollos de engorde. Estas construcciones deben tener unas características específicas. Por ejemplo, deben tener un piso con cemento, deben estar hechos también cerca de una fuente hídrica
O sea, no se podría hacer un galpón en un lugar donde no hay agua. Además debe tener una buena ventilación y de igual forma debe estar cerca de la luz eléctrica. Los pollos pues tienen la facilidad de comer día y noche porque eso es lo que va a dar la rentabilidad de su productividad. De igual manera debe estar definido claramente los lugares donde se va a depositar el estiércol o el excremento que producen estos animales, ya que si no se definen estas situaciones, esto podría causar un contagio de alguna enfermedad a los animales y podría también alterar su hábitat, disminuyendo así su productividad, que es lo que en estos casos se prefiere. Entonces los galpones deben estar en unos lugares adecuados de acuerdo a las especificaciones técnicas que para ello existen. Finalmente también con relación al montaje, deben buscar la manera de que este galpón le entren corrientes de aire para que faciliten la aireación de estos animales, ya que uno de los problemas que enfrentan a los pollos es la falta de aire y muchos pollos se mueren porque se asfixian, dado su peso que adquieren en poco tiempo. Entonces esa es una de las condiciones fundamentales de los galpones. La orientación del terreno, la ventilación, la temperatura, todos esos aspectos deben tenerse en cuenta. Los techos, los pisos, los muros, las puertas de entrada y las posetas de desinfección. Son condiciones específicas que se deben tener en cuenta. Y de igual forma deben tenerse como los lugares donde se van a llevar a cabo los procesos de desinfección y de total sanidad para los animales. Continuando entonces con los aspectos positivos de esta industria, tenemos que la producción la producción avícola es una de las más prósperas de Colombia. Dado su crecimiento se debe a que es uno de los productos que más consume el mercado de hoy. ¿Por qué consumen? Porque por su fácil precio, o sea, contienen los precios más bajos de todas las carnes, comparado con otras carnes. Por ello contribuyen, este es otro factor positivo, a la seguridad alimentaria de la población. Si no fuera por este sector, estuviéramos padeciendo grandemente de ese alimento. Esa es una de las condiciones positivas. Lo negativo, hombre, que estos animales se enferman muy fácilmente. Recuerdan la gripe aviar y toda una serie de enfermedades, y eso hace que se produzca un déficit económico en el sector. De igual manera, otro factor negativo es la gran cantidad de pollos que mueren por muchos factores en su proceso en los galpones, por falta de oxígeno, porque se les disminuyen algunas hormonas. Entonces eso hace que se mueran muchos animales, y esto trae entonces como consecuencia otro factor negativo, que es un factor ambiental. Nos hace una producción excesiva de pollos muertos, lo cual puede traer una contaminación general en el sector donde se produce el pollo. Lo otro negativo es que algunos pollos, por todas esas enfermedades, tienen que ponerle unos antibióticos. Entonces se han encontrado trazas de antibióticos muy grandes en la carne de pollo, y eso ha dificultado el mercado, sobre todo para la exportación. Hay mercados internacionales que son muy exigentes con esto, y entonces eso evita. Entonces son dos condiciones: si no se le pone el antibiótico se mueren, y si se le pone entonces no lo compran porque tienen muchas trazas de estos antibióticos en su carne. Con relación a los permisos o las licencias que se necesita este sector, el sector de la avícola necesita sobre todo dos licencias fundamentales. La primera licencia tiene que ver con el montaje de la estructura donde va a funcionar la producción de pollo, y lo otro es el funcionamiento en sí ya del negocio. Eso también necesita una licencia. Además de esas licencias, se necesitan unos permisos relacionados con la gestión, un permiso para la gestión ambiental, un permiso para la concesión de aguas subterráneas, un permiso para el vertimiento de desechos y de aguas también residuales que se producen allí, una licencia o permiso sanitario de funcionamiento, y otra licencia para la utilización de agua superficial. Entonces esas son más o menos en términos generales las licencias y permisos que necesita este sector. Pero este sector también está amparado en unas leyes que lo regulan, como son la ley 23 del 73
que reconoció los principios de la Cumbre sobre el Medio Ambiente y eso, también la ley 9 del 79 por la que se dictaban unas medidas sanitarias. Esa ley cobijó a este sector, la 1255 del 2008, por el cual se dictan normas de interés social, sobre todo en el nivel sanitario. También existen una serie de decretos, como tenemos el 2278 de 1982, donde se reglamenta parcialmente la ley 0979, que tiene que ver con el sacrificio de animales de abasto público o para el consumo humano. También el decreto 3075, por el cual se reglamenta la ley esa misma ley 09. También está el decreto 4589, donde se establecen los aranceles y la aduana y otras disposiciones. Entonces, en fin, hay una serie de decretos que han regulado este sector. Este sector es uno de los que más está regulado aquí. Así como hay decretos, pues también hay resoluciones. Tenemos, por ejemplo, una resolución acá sobre la 00354 del 26 de febrero del 2004, por el cual se toman medidas de carácter sanitario para prevenir la introducción a Colombia de la influenza aviar. Casi la mayoría de toda la normatividad que tiene este sector es relacionada con la prevención sanitaria, para prevenir enfermedades, porque este es uno de los sectores que más expuesto está a contraer cualquier tipo de enfermedad. Por eso el gobierno nacional se ha curado en salud y ha establecido unas regulaciones normativas de tal manera que el sector sea más fuerte en este sentido. Por ello, entonces, es uno de los sectores que tiene una reglamentación muy clara. Y sobre todo, porque aquí también dentro de estas resoluciones hay unas que tienen que ver con el cumplimiento de algunas normas internacionales, dado que estos animales no solamente se consumen internamente, sino también en el exterior. Entonces, esas son más o menos, a grosso modo, las regulaciones en términos legales que tiene este sector. Podemos abordar la crítica desde las dificultades y los efectos al medio ambiente de este subsector. En cuanto al proceso de explotación, los sistemas intensivos de producción avícola pueden crear enormes problemas de polución debido a las grandes cantidades de sustancias contaminantes, tales como el nitrógeno, el fósforo, el azufre y el metano, que se producen, y además el origen de grandes cantidades de sustancias de gallinaza que producen efectos residuales en el suelo y en el agua y quedan totalmente contaminados. Este es un reto que tiene el sector en la utilización de mejores prácticas de bioseguridad. En la granja pequeña, donde se realizan sacrificios de aves, de carne, también se generan residuos que generan mucha contaminación de agua y suelo. En cuanto a la cultura ambiental, el sector hay un bajo grado de conciencia ambiental por parte de los propietarios de granjas, pues el sector no está totalmente integrado ante FENAVI. Eso hace que las empresas pequeñas obtengan bajas ganancias y, en consecuencia, por el efecto de la economía a escala, no utilizan las buenas prácticas de bioseguridad. Y el poco conocimiento de la guía ambiental que existe y está desarrollada por FENAVI y el Ministerio del Medio Ambiente también hace que no se haga uso adecuado de las prácticas de bioseguridad. Respecto a los organismos de control, sabemos que la exigencia de los permisos de la utilización de agua y aguas residuales hace que muchos empresarios pequeños desistan de esta práctica de producción y abandonen sus empresas ya instaladas. En cuanto a los mitos de la biotecnología utilizada en las razas y las hormonas para el crecimiento, en el primer caso sabemos que es un mejoramiento para la salud, y en el segundo caso no existe científicamente comprobación alguna de que hayan sido utilizadas hormonas en el crecimiento de las aves. Respecto a las acciones interinstitucionales, existen 5 ministerios que están obligados a interactuar con el Departamento Nacional de Planeación para establecer una política obligatoria por el COMPES respecto a las acciones interinstitucionales, incluyendo al sector privado, para que se integren acciones en favor del sector avícola. Por su parte, el ICA también debe nombrar o establecer una oficina
que interactúe con los diferentes sectores para que haga coordinación de las mejores prácticas de bioseguridad.